En una cena familiar, mi hermana dijo, mamá y papá prometieron que podría vivir contigo. Bebí un sorbo de agua y respondí, eso es incómodo, vendí la casa el viernes pasado a una pareja. Mi nombre es Elena Ramírez, 38 años. En la noche de Acción de Gracias, justo después de que mi padre pronunciara la oración, mi hermana Sofía se levantó con una copa de champán en la mano y anunció frente a 13 parientes, mamá y papá prometieron que podría mudarme a la casa de Elena este domingo. Ella no necesita tanto espacio de todos modos. Siempre ha sido la solitaria y práctica. Mi madre sonrió suavemente y añadió, cariño, la familia ayuda a la familia. No seas egoísta. Mis tías asintieron como si ya estuviera decidido. Se rieron y me llamaron la hija confiable que nunca se queja. Bebí un sorbo de agua, miré cada rostro en esa mesa y dije con calma, eso va a ser un problema porque vendí la casa hace 2 semanas. No tenían idea de que la hija tranquila y práctica a la que habían pisoteado durante años estaba a punto de quemar todo su cuento de hadas. Si alguna vez te han tratado como el confiable que debe sacrificar todo mientras tu hermano se sale con la suya, quédate conmigo hasta el final. Esta historia podría ser la validación que has estado esperando. Deja un corazón si estás listo para escuchar la verdad. Antes de decirte lo que pasó en esa mesa después de que bebí mi agua, necesito llevarte atrás. Porque para las personas que ven esto, la historia fácil es que soy la hermana mayor fría que vendió su casa para fastidiar a una hermana menor que necesitaba un lugar donde aterrizar. Eso no fue lo que pasó. Esa es la historia que mi madre pasó la semana después de Acción de Gracias contándosela a todo el que quisiera escuchar. La historia subyacente tiene recibos, 73 de ellos. Mi nombre es Elena Ramírez. Soy contadora pública senior en Alberson y Puig Advisory en el centro de Minneapolis. Llevo 9 años en la firma, 4 de ellos en planificación fiscal y patrimonial. Soy la hija a la que mis padres llamaban práctica, lo que en nuestra casa siempre significó invisible. Mi hermana menor Sofía es a la que llamaban creativa, lo que en nuestra casa siempre significó excusada. En junio de 2020, compré una casa de campo moderna de 4 habitaciones en el barrio de Mad Groveland en St. Paul. El pago inicial provino de 8 años de horas extras y una boda que había cancelado 2 años antes. La hipoteca era del 3,1%. La casa no era solo una casa. Era el recibo que nunca le pedí a nadie que mirara. Prueba de que había construido algo con mis propias manos después de que un hombre al que amaba había decidido que no valía la pena estar a su lado en un altar. Sofía tenía 30 años en 2020. Para entonces, mis padres ya habían pagado su primer incumplimiento de arrendamiento. Pagarían 3 más antes de llegar a Acción de Gracias 5 años después. Ahí es donde realmente comienza esta historia. El trayecto de St. Paul a Adena tarda 31 minutos en una tarde de jueves cuando el resto del mundo está en casa. En Acción de Gracias, las carreteras están más vacías que cualquier otro día del año. Salí de mi apartamento en el centro a las 3:15. El cierre de la casa de Mad Groveland había sido 13 días antes. Las llaves estaban en manos de otra pareja. Un bebé estaba por nacer en su familia en marzo. No le había dicho a nadie, ni a mi madre, ni a Sofía, ni siquiera a la tía Genoveva, que se da cuenta de todo. Las únicas personas que lo sabían eran los compradores, Carlos y Marley Aston, mi agente inmobiliaria Marcela Flores, mi prestamista, mi asesor financiero, Teodoro Brennan, y el equipo de escenografía. Que había pasado 3 fines de semana de octubre fingiendo que mi oficina en casa era una habitación de invitados. En el asiento del pasajero de mi Subaru había un sobre Manila, 31 páginas, el traspaso de la escritura, el estado de cierre, un correo electrónico de Teddy fechado el 4 de noviembre confirmando por escrito que la venta de la casa ya no era opcional. Lo había tomado de mi mesa de comedor al salir, no porque tuviera la intención de usarlo, sino porque la parte de mí que siempre ha vivido por el papeleo no quería entrar en Adena sin un rastro de papel. Cuando giré en la calle de mis padres, vi el nuevo Honda CR-V de Sofía en la entrada. Blanco, no el de alquiler. Había asumido una compra. Mi hermana no tenía trabajo. Ese detalle importaba. Simplemente no sabía aún cuándo. El comedor había sido preparado para 13. Se habían añadido 2 mesas plegables a la mesa original de 8 asientos, cubiertas con el buen lino de mi madre, para que las costuras desaparecieran.
Su vajilla de boda estaba fuera. Los platos de marfil con el borde dorado que solo usaba cuando quería que una comida se sintiera como un anuncio. Al lado de cada plato había una copa de champán. Al lado de cada copa había una tarjeta con el nombre. Noté que la mía se había movido al final de la larga mesa junto a la puerta giratoria de la cocina. Noté que la de Sofía se había colocado a la derecha de mi madre. Soy contadora pública. Los arreglos de asientos me parecen decisiones. La tía Genoveva ya estaba allí cuando llegué. En la esquina de la sala con un vaso de sidra, hablando con su hijo de 12 años, Carlos, sobre un libro que había dejado de leer. Me miró cuando entré. Mantuvo la mirada un segundo más de lo necesario. Esa era su señal. Ya había visto algo. El tío Bernardo y la tía Elena estaban en el sofá. Mi primo David estaba en el suelo con su teléfono. Mi prima Valeria estaba en las escaleras con un teléfono diferente. Mi padre estaba en el carrito de bar mezclando un Old Fashioned con la concentración de un hombre que intenta no mirar hacia la cocina. Mi madre salió de la cocina con una botella de champán. Antes de comer, dijo, levantándola. Quiero decir lo agradecida que estoy de que esta familia siempre se una. Mi padre pronunció la oración a las 5:15. Rezó por la salud, por los hogares cálidos y por las personas que habían construido el país en el que estábamos comiendo. Luego añadió como postdata, y recordemos que la familia ayuda a la familia, incluso cuando es difícil. Especialmente cuando es difícil. Sentí los ojos de la tía Genoveva encontrarse con los míos al otro lado de la mesa. No levanté los míos para encontrarme con los suyos. Corté una rebanada de pavo que no iba a comer. Durante los primeros 15 minutos, la conversación fue el tipo de conversación que ocurre en las cenas de la familia Ramírez. El nuevo trabajo de David. Las puntuaciones Gre de Valeria. Una cosa divertida que había hecho el perro. Luego Sofía, inclinándose ligeramente hacia adelante, hizo la pregunta que mi madre le había dicho que hiciera. Elena, ¿tu habitación de invitados de abajo sigue vacía? Dejé mi tenedor. No tengo una habitación de invitados. Mi hermana se rió suave e indulgente. La risa que usaba con los camareros. Vamos, tienes 4 habitaciones. Una de ellas ha sido una oficina en casa desde que compraste el lugar. Mi madre levantó su vaso. Sofía, déjala disfrutar de su cena antes de hablar de logística. La palabra se me clavó. Logística. Como si la conversación hubiera estado en una agenda impresa, como si mi casa, las habitaciones en ella y el cuerpo en el que vivía ya hubieran sido reservados para una reunión de tarde a la que no fui invitada. Vi a la tía Genoveva dejar su tenedor muy lentamente. Sofía se levantó entre el corte del pavo y la segunda copa de champán. El gancho de esta historia ya te ha contado el resto de ese momento. ¿La has oído decir que nuestros padres prometieron? ¿Has oído a mi madre llamarme egoísta delante de 13 parientes? ¿Has oído las risas? ¿Me has oído beber mi agua? Lo que el gancho no te mostró fue el resto de la mesa. La tía Elena, 2 asientos más abajo de mí, dejó su servilleta en el borde de su plato y no la volvió a levantar. El tío Bernardo estaba a medio bocado de relleno cuando su mandíbula dejó de moverse. Mi primo David me miraba con la expresión indefensa de un hombre que acababa de darse cuenta de que estaba a punto de ser citado en una historia que aún no había descubierto. La tía Genoveva miró el candelabro. Lo que hacía en los juzgados cuando estaba presentando documentos. Mi padre no levantó la vista. Se acercó a la salsera. Dijo en la salsa, será bueno para ambas. Sofía, radiante, volvió a sentarse. Inclinó la cabeza hacia mí, expectante. Ya está decidido. Mamá y papá prometieron. Me acerqué a mi vaso de agua. ¿Bebí? Dejé el vaso sobre la buena porcelana de mi madre. Había practicado esto en mi cabeza exactamente una vez en el camino, cuando estaba a 3 cuadras de la calle de mis padres y vi el Honda blanco. No lo había practicado para acción de gracias. Lo había practicado en caso de que alguna vez tuviera que dar malas noticias a un cliente que se había estado mintiendo a sí mismo sobre un balance. La cadencia es la misma. Dices el número, dejas que el número se asiente.
No justificas el número. Eso va a ser un problema, dije. Mi voz era firme, no alta. Porque vendí la casa hace 2 semanas. La mesa contuvo la respiración durante un segundo completo. 2. Una copa de vino tintineó en algún lugar, cerca de mi prima Valeria, que no había estado prestando atención. Sofía se rió. Era la risa que haces cuando esperas el remate. Bueno, eso es divertido. Mamá, está bromeando. Una pareja cerró la compra el 14 de noviembre, dije. No miré a Sofía. Miré a mi madre. Sus nombres son Carlos y Marley Aston. Tomarán posesión el día después de Acción de Gracias. Tendrán un bebé en marzo. Mi madre había estado sosteniendo su copa de champán a la altura de su clavícula. El brazo que sostenía la copa no bajó. No se levantó. Se quedó inmóvil como una respiración contenida. ¿Elena? Su voz tenía un temblor. Elena, esto no es divertido. No es una broma, mamá. Fue entonces cuando la copa de vino se cayó. Quiero decirte que la copa de vino se rompió a cámara lenta. No lo hizo. Las copas de vino caen como la mayoría de las ilusiones familiares. Rápidamente, con un sonido más fuerte de lo que esperas, y luego un silencio mucho más fuerte que el sonido. Mi madre había estado sosteniendo su merlot en la mano izquierda, más abajo que el champán. El merlot fue lo que golpeó el parqué. El cristal golpeó medio segundo después. El vino tinto corrió por la junta entre 2 tablas del suelo hacia la silla de la tía Elena. Nadie se movió por el vino. ¿Vendiste tu casa? La voz de mi madre había subido media octava. ¿Sin decirnos? Metí la mano en el bolso que estaba en el respaldo de mi silla y saqué el sobremanila. Lo puse sobre la mesa junto a mi plato. No lo abrí. Lo traje por si surgía, dije. No pensé que surgiría. No pensé que tendría que hacerlo. Mi padre finalmente se levantó de la mesa. No miró el sobre. Miró el suelo donde el vino se estaba extendiendo. ¿Por qué harías eso, Elena? Se lo dije a la gente que necesitaba saberlo, dije. Los compradores, mi prestamista, mi asesor financiero. ¿Éramos tus padres? Sí. Volví a beber mi agua. Lo son. Por eso esperaba que me preguntaran qué pasaba en mi vida antes de que empezaran a prometer mi casa a otras personas. Sofía sollozaba ahora en su servilleta, un sonido que era practicado en algunos aspectos y no en otros. Mi primo David, que no se había movido en aproximadamente 4 minutos, dijo en el silencio, ¿seguimos comiendo? No seguíamos comiendo. Sofía subió corriendo las escaleras. Mi madre la siguió, los tacones de sus buenos zapatos golpeaban la madera con el ritmo de una persona que ha estado entrenando para una crisis toda su vida adulta. Las tías comenzaron a hablar entre ellas en voz baja, intentando con mucho esfuerzo no sonar como si hablaran. El tío Bernardo dio un trago a su bourbon y luego otro. Mi padre se quedó en el bar de la cocina fingiendo buscar servilletas, buscando nada. Cogí mi abrigo del respaldo de la silla. Me lo puse. Cogí el sobremanila. No lo volví a meter en mi bolso. Lo dejé en la mesa. Cuando llegué a la puerta principal, la tía Genoveva ya estaba allí. Tenía su bolso colgado del hombro. No le había dado tiempo a ponerse el abrigo. Mantuvo la puerta abierta contra el viento de noviembre. Ven a tomar café el sábado, dijo. Su voz era tranquila. Café Madocho. Solo tú y yo. Tenemos que hablar del coche de Sofía. Miré más allá de ella hacia el Honda CR-V de Sofía, blanco nuevo, impecable bajo la luz del porche. De acuerdo, dije. Conduje a casa con la calefacción demasiado alta. A mitad del viaje, la NPR estaba emitiendo un reportaje de Acción de Gracias sobre compradores de primera vivienda en las ciudades gemelas, la idea de un productor para un segmento navideño conmovedor. Apagué la radio. No la volví a encender durante el resto del viaje. Llegué a mi apartamento temporal a las 6:52. No cené esa noche. La primera señal llegó a mediados de octubre.
Sofía se había pasado por mi casa un miércoles por la tarde, supuestamente para dejar un jersey de nuestra madre que había olvidado en la cena del domingo. Me había pedido casualmente que le prestara mi ordenador portátil durante 10 minutos porque la pantalla de su teléfono estaba rota y necesitaba revisar un correo electrónico de la oficina de desempleo. Se lo permití. Estaba lavando los platos. Estaba distraída. Cuando me senté en mi escritorio después de que ella se fue, Chrome seguía abierto en la pestaña que no había cerrado. No era el Departamento de Empleo de Minnesota. Era Pinterest. El tablero se titulaba Mi nueva habitación en casa de A. 41 pines. Papel pintado de lino. Una lámpara de pie de latón. Un taburete de tocador de terciopelo verde. Un pin con la leyenda Dormitorio de abajo. Ventana oeste. Sol de la mañana. Tengo un dormitorio con orientación oeste en mi casa. Es la habitación que he utilizado como mi oficina en casa desde que compré el lugar. Tiene un escritorio que tardé 6 fines de semana en restaurar. Tiene una ventana cuyo marco pinté. Sofía. No llamé a mi madre. Hice capturas de pantalla de cada pin. Las añadí a una carpeta en mi portátil que había estado guardando desde 2019. Llamé a la carpeta cuando la creé después de la segunda vez que mis padres le enviaron dinero a Sofía para cubrir el alquiler. La carpeta se llamaba Recibos familiares. La carpeta tenía 71 archivos en ese momento. Tendría 73 antes de Acción de Gracias. La segunda señal llegó el 13 de noviembre, que fue, aunque entonces no lo sabía, mi último día completo como propietaria. Mi madre me había pedido que fuera a Dena para ayudarla a rotar sus armarios para el invierno. Le había dicho que sí porque decir no nunca había sido una opción en nuestra familia para tareas que se enmarcaban como pequeñas. El garaje de la casa de mis padres en Adena es del tamaño de un pequeño apartamento. Mi padre lo usa para herramientas y su Wii clásico. Mi madre lo usa para todo lo que no quiere que vea su club de bridge. Hay una pared de estanterías en la parte trasera. Cuando salí a dejar la caja de vestidos de verano que mi madre me había pedido que llevara al contenedor de donaciones, vi las nuevas estanterías a la derecha. 6 cajas, cartón cuidadosamente apilado, cada una etiquetada con la letra de mi madre con un rotulador azul Sharpie. Sofía como dormitorio de abajo, Sofía como cajas de cocina, toallas de baño de la casa, Sofía como armario de otoño e invierno, utensilios de cocina, oficina de la casa. Me quedé en el garaje mucho tiempo sin respirar. Una de las cajas estaba abierta por arriba. Dentro, envuelta en papel de seda, había una olla holandesa La Cruz, de color crema y 5,5 litros, la que había recibido de mi mejor amiga Marcela como regalo de despedida de soltera en mayo de 2018 antes de cancelar mi boda. Nunca la había usado. La había guardado en un armario de la cocina durante 7 años porque algunas cosas son demasiado hermosas para desecharlas y demasiado dolorosas para usarlas. Sobre la olla holandesa había una nota amarilla en la letra de mi madre, para usar en su nueva cocina compartida. No dije nada sobre las cajas cuando volví adentro. Me senté en el sofá de la sala de mis padres mientras mi madre servía café en la cocina. Desde donde estaba sentada, podía oír a mi padre en su estudio. La puerta estaba a 3/4 cerrada. Estaba al teléfono con su hermano mayor, mi tío Bernardo. Sí, Sofía se muda con Elena después de Acción de Gracias. Una pausa por lo que dijo Bernardo. No, Elena está bien con eso. Ya sabes, Elena, siempre cumple. Otra pausa. Será bueno para ambas. Sofía necesita estructura. Elena es estructura. Me han llamado muchas cosas en mi vida. La confiable, la fuerte, la práctica, la solitaria. Nunca antes de esa tarde me habían llamado estructura. Entré en la cocina mientras mi madre ponía la crema. Me miró. Tenía una expresión particular en su rostro. La expresión de una mujer que había oído la voz de su marido a través de la pared y ahora estaba comprobando si su hermana también la había oído. No la miré. Cogí mi café. Dije, tengo una llamada a las 4. Debería volver. Conduje a casa esa tarde y llamé a Teodoro Brennan. Están planeando algo, dije. ¿Vas a decir algo? Preguntó.
Todavía no. Quiero ver hasta dónde lo llevan. Si están planeando, dijo Teddy, deberías planear con más fuerza. Cerré la venta de mi casa a la mañana siguiente a las 10:14. A las 11:02, la escritura había sido transferida. Esa misma noche, había actualizado mi carpeta. Añadí las capturas de pantalla de Pinterest, con la fecha actualizada para la cronología de la carpeta. Añadí un resumen escrito de la llamada telefónica que había escuchado. Añadí una fotografía que había tomado de los estantes del garaje con mi madre de fondo sirviendo café, borrosa, pero legible. Añadí el recibo del camión de mudanzas que no necesitaría hasta dentro de 2 semanas. La carpeta creció a 73 archivos. No llamé a mis padres esa noche. No llamé a mi hermana. Conduje hasta Matt Groveland por última vez después de que los compradores hubieran visitado con su inspector y me senté en mi propia cocina durante 2 horas bebiendo agua de un vaso que había comprado en un mercadillo en 2021. Toqué el salpicadero que había pintado a mano en el otoño de 2022. Toqué el marco de la puerta de la oficina con la ventana oeste. Cuando me fui, cerré la puerta con la llave que le entregaría a Marcela en el cierre a la mañana siguiente. Conduje de vuelta al centro. No desempaqué nada. 13 días después, mi hermana se levantó de la mesa del comedor de mi madre con una copa de champán en la mano. Y el sábado después de Acción de Gracias, la tía Genoveva me preguntaría al otro lado de una pequeña mesa en el Café Ma cuánto tiempo lo había sabido. 6 semanas, diría. Quizás 6 años. El chat de grupo familiar de los Ramírez había estado en silencio desde la cena. Por silencio, me refiero a táctico. Mi familia no hace silencio como otras familias. Hacen silencio como los generales. Se quedan en silencio mientras eligen el ángulo. El primer mensaje llegó a mi teléfono a las 7:32 de la mañana del Viernes Negro. Estaba sentada al borde de la cama de mi apartamento del centro, con pantalones de franela, bebiendo café de una taza astillada, mirando el río Mississippi a través de una ventana que aún no era mía. El mensaje era de mi madre. Estaba dirigido a los 11 adultos del chat familiar. Hoy rezo por mis 2 hijas. Una de ellas está sufriendo profundamente. La otra se ha elegido a sí misma antes que a la familia. Las amaré de todos modos. Mi prima Valeria reaccionó con un corazón rojo. La tía Elena reaccionó con 3 manos juntas. El tío Bernardo, para su crédito, no reaccionó en absoluto. La tía Genoveva, después de una pausa de 38 minutos, reaccionó con el emoji de los ojos. 2 pequeños círculos negros y amarillos que para ella eran el equivalente a una declaración. Un segundo mensaje llegó 46 minutos después. La familia es una elección. Algunos la hacen, otros no. P. Bloqueé mi teléfono. Me hice otra taza de café. Añadí 2 capturas de pantalla a mi carpeta. Mi madre está en Facebook de la misma manera que las mujeres de su generación están en Facebook, estratégicamente, con alta participación y con la profunda creencia de que cualquier cosa que publique es privada porque las personas que importan están en su lista de amigos. Publicó el domingo por la mañana, 30 de noviembre. La publicación era pública. Tengo una captura de pantalla en la página 18 de mi carpeta. La foto que eligió era de Sofía a los 21 años sosteniendo una toga y un birrete con los que nunca se había graduado. El título decía, cuando una hija olvida que la familia significa aparecer, simplemente amamos a la otra el doble de fuerte. Rezando por la curación. El primer comentario fue de la tía Elena. Escribió simplemente, ¿qué pasó? Mi madre respondió, te envío un DM, cariño. Más tarde obtendría una copia de ese DM. Aterrizaría en mi carpeta en la página 21. El DM decía, Elena vendió su casa para mantener a Sofía fuera. Sabía que Sofía la necesitaba. Esa tarde, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de un número del que no había tenido noticias en 3 meses. Marcela Flores, mi mejor amiga de la universidad, mi agente inmobiliaria, la mujer que había entregado las llaves a Carlos y Marley Aston 2 semanas antes. El texto tenía 4 frases. Hola, vi el Facebook de tu mamá. Sé lo que realmente pasó. No le debes explicaciones a nadie. Llámame si necesitas desahogarte.
No la llamé, pero guardé su mensaje. David me llamó el lunes por la mañana a las 9:14 mientras estaba en mi escritorio revisando una declaración del tercer trimestre. Hola, Elena, dijo, solo estoy comprobando cómo estás. Hola, David. Mamá y papá se enteraron de lo de Acción de Gracias. La tía Priscila llamó anoche. Estaba llorando bastante fuerte. ¿Es cierto que echaste a Sofía? Dejé mi bolígrafo. Miré la hoja de cálculo de mi segundo monitor durante una respiración completa. Sofía nunca vivió conmigo, David. Vendí la casa. Esa es toda la historia. Pero, ¿tenías que venderla justo entonces? Ella realmente necesitaba un lugar. La vendí porque necesitaba venderla. Esa es la única razón que tengo para dar. Hubo una larga pausa. Pude oír el chirrido de su silla de escritorio en alguna oficina con paredes de cristal del centro. La tía Priscila dijo que llevabas meses planeando esto, como planeándolo para dejar claro un punto. ¿Ella dijo eso? Sí. No respondí. Elena, solo intento entender. No tienes que entenderlo, David. Solo tienes que no repetir lo que ella te está contando. Colgué. Añadí una captura de pantalla más a mi carpeta. El mensaje de voz llegó el martes por la noche, 2 de diciembre, a las 9:32. Duraba 4 minutos y 18 segundos. Lo escuché una vez en la cocina de mi apartamento temporal, de pie sobre una taza de té de manzanilla medio vacía. No lo he vuelto a escuchar desde entonces, pero puedo decirte de memoria dónde empezó y dónde terminó. Empezó, Elena, no sé en quién te has convertido. Pasó por una breve y muy organizada lista de las formas en que había fallado a la familia. El silencio, el secretismo, la ausencia de gratitud. Usó la frase «la familia ayuda a la familia» 3 veces. Usó la palabra egoísta 2 veces. Usó la palabra fría una vez. Terminó, tu padre y yo vamos a convocar una reunión familiar el sábado. Estarás allí. Vamos a arreglar esto. No seas egoísta. No devolví la llamada. No borré el mensaje de voz. Para el domingo por la mañana en el chat de grupo familiar, me había convertido en la villana. Para el miércoles, había dejado de abrir el chat de grupo familiar. En su lugar, envié un mensaje de texto a la tía Genoveva. Tengo recibos. Quiero traerlos. Me respondió en 4 minutos, tráelos todos. Para entender por qué vendí la casa, hay que retroceder a marzo. La carta de la oficina del asesor del condado de Ramsay llegó el 11 de marzo de 2025. Era el tipo de sobre que había estado abriendo desde 2020. Blanco oficial con una ventana para mi nombre. Para entonces, había sido propietaria durante casi 5 años y había dejado de inmutarme ante el correo del condado. No debería haberlo hecho. Lo abrí de pie en el mostrador de la cocina un martes por la mañana con la lluvia cayendo en el jardín trasero de la manera en que la lluvia de Minnesota cae en marzo. Mitad nieve, mitad promesa. Mi valor de mercado evaluado para 2025 había aumentado. El número había pasado de $452,000 a $611,000. Eso es un aumento de $159,000 en 12 meses. El concepto de impuesto a la propiedad mostró la consecuencia. Mi impuesto anual a la propiedad se ajustaba de $5,800 a $9,200, un aumento de $3,400 por año. $283 por mes añadidos a mi depósito de garantía sin ningún cambio compensatorio en ninguna otra parte de mi balance. La carta me informaba que podía apelar antes del 30 de abril. Apelé. Apelé a fondo. Apelé con datos de ventas comparables y un argumento escrito que mi propia firma habría cobrado a un cliente $650 por producir. En mayo, la apelación regresó. La Junta de Igualación había reducido mi valor evaluado en $4,000. En junio, 3 semanas después de que cerrara la apelación, Alberson y Puig enviaron el correo electrónico a todo el personal que todas las firmas de contabilidad del país estaban enviando alguna versión ese mes. La línea de asunto era Ajustes Operativos FY26.
El cuerpo decía en la sintaxis diplomática de los socios gerentes, con efecto a partir del 1 de julio, el programa de bonificación discrecional se suspenderá hasta el año fiscal 2026. También estamos llevando a cabo una reducción del 14% de la plantilla con efecto a partir de hoy. Conservé mi trabajo. Soy, para bien o para mal, muy buena en mi trabajo. Pero la bonificación discrecional había promediado $18,000 por año para mí durante los 3 años fiscales anteriores. No era dinero de bonificación de la manera en que la palabra bonificación sugiere. Era una parte esperada de mi estructura de compensación. Había presupuestado en torno a ella. Mi hoja de cálculo hipotecaria la había contabilizado como una línea de ingresos normal. Volví a mi escritorio después de la reunión general. Abrí la hoja de cálculo que había creado cuando por primera vez hice los cálculos para la casa de McGrovelan en 2020. Añadí una nueva pestaña. La etiqueté Peor caso 2025. Conecté cero bonificación, nuevo impuesto a la propiedad, inflación en el seguro de vivienda, contrato de servicio de BAC pendiente, una inspección de tejado que había estado posponiendo desde noviembre de 2024, la celda en la parte inferior derecha de la hoja de cálculo. La que había etiquetado colchón, se puso roja. No había estado roja desde el año en que terminó mi compromiso. Cerré el portátil. Me fui a casa. No llamé a nadie durante 6 días. El 7 de agosto, me senté frente a Teodoro Brennan en su escritorio en el 8º piso de un edificio en West Lake Street que daba a Betamaca. Teddy tiene 51 años. Ha sido mi asesor financiero desde que tenía 32. Me había guiado a través de los escombros de la boda cancelada, el pago inicial de la casa y la conversación en 2022 sobre si debía empezar a priorizar una rotira sobre un capital hipotecario adicional. Tenía una impresión de 2 páginas en su escritorio cuando me senté. La deslizó. La primera página era una proyección a 30 años de mis finanzas si conservaba la casa de McGrovelan. La segunda página era la proyección si la vendía y compraba algo más pequeño, una casa adosada, un loft, un dúplex. La celda inferior derecha de la primera página en la columna 30 mostraba un saldo de jubilación que no me mantendría más allá de los 65. La celda inferior derecha de la segunda página en la columna 30 mostraba un saldo de jubilación que me llevaría a los 78 con un colchón adecuado. Teddy cruzó las manos. Me miró con la expresión cuidadosa que usa con clientes que han tomado decisiones inteligentes durante 10 años y necesitan que se les diga que las decisiones inteligentes a veces son anuladas por los condados. Hiciste todo bien, Elena. Las matemáticas simplemente se volvieron contra ti. Eso no es tu fracaso. Eso es una reevaluación del condado. Asentí. No dije nada. Vende la casa, dijo. Compra una casa adosada, recupérate para los 42 o quédate con la casa y recupérate nunca. Quitó el capuchón de su estilográfica. Escribió en la esquina de la proyección la fecha. La firmó. Deslizó la página. Para tus registros, dijo. Esa noche me senté en la mesa de mi propia cocina, la mesa que había restaurado en el verano de 2023 con mis propias manos, los sábados que no había pasado con mi familia, y escribí una lista. La escribí como un contable escribe listas, 2 columnas, título en la parte superior, razones para quedarse. Escribí una razón, porque la amo. Dibujé una línea debajo. No la embellecí. Razones para vender. La lista tenía 9 entradas cuando la luz a través de la ventana oeste tomó el color de una puesta de sol honesta. Aumento del impuesto a la propiedad. Bonificación perdida. Tejado al final de su vida útil. BAC fuera de garantía. Prima de seguro subió un 11%. Sin colchón de fondo de emergencia. El pago de la hipoteca ahora consume el 38% del ingreso neto. Se requerirían retiros de rotira para 2032. La edad de jubilación pasa de 65 a 71. Leí la lista una vez. La leí una segunda vez. Cerré el portátil. Había pasado 6 años asegurándome de no tener que pedir dinero a mis padres. No iba a pasar los próximos 20 pidiéndole a mi jubilación que rescatara mi orgullo.
No iba a dejar que la casa que había comprado para demostrar algo a un hombre que me había dejado se convirtiera en la casa que perdí por una partida de impuestos que no podía controlar. A la mañana siguiente, a las 7:45, llamé a Marcela Flores. «Quiero vender», dije. «¿Estás segura?» «Estoy segura». «Fuera del MLS primero». «Fuera del MLS primero». No llamé a mi madre. Ya no se había ganado el derecho a opinar sobre esto. Empecé a empacar el 4 de octubre. Marcela había accedido a mantener la lista fuera del MLS durante las primeras 3 semanas. 2 ofertas llegaron de su red privada en esas semanas. Los Easton hicieron la oferta más fuerte el 24. Aceptamos el 26. El cierre se fijó para el 14 de noviembre. Tenía 41 días para desmantelar una casa que había pasado 5 años construyendo con la forma de una vida. Empecé con los libros porque los libros son lo más fácil. Tienen lomos. Tienen un orden. La primera caja que empaqué fue la de los libros. La segunda caja fue la de las cosas que ya sabía que no volvería a desempacar. En el cajón inferior del escritorio de la oficina con la ventana oeste, encontré una fotografía que no había mirado en 2 años. Fue tomada en el porche de la casa de Matt Groveland el día que cerré la compra en junio de 2020. Tenía 32 años. Sostenía una sola llave de latón. Sonreía como una mujer a la que nunca le habían roto el corazón, lo cual era una mentira. Pero en la foto, parecía la verdad. Puse la fotografía en la primera caja, no en la última. En el segundo cajón de la cocina, detrás de los menús para llevar, encontré los recibos. Había renovado la cocina en la primavera de 2022. Había hecho la mayor parte del trabajo yo misma. Había alicatado el salpicadero durante 4 sábados de abril con la ayuda de un colocador de azulejos de una ferretería de Lake Street que había accedido a venir durante 3 horas para enseñarme el patrón. Los recibos aún estaban en los sobres originales de Home Depot. Azulejos $1,820. Tiradores de armarios 312. Lechada, sellador, esponjas, un recibo de Home Depot fechado el 13 de abril de 2022 por $284,16. Nunca les había pedido a mis padres que me ayudaran con la cocina, no porque no pudiera haberlo hecho, sino porque sabía el precio de pedir. Sabía que cualquier cheque de mi padre venía con una temporada de comentarios en la cena del domingo. Cualquier transferencia de mi madre venía con el derecho a pasar sin avisar durante 1 año. Metí los recibos en una carpeta Manila. Añadí la carpeta al archivo de recibos familiares de mi portátil. No porque planeara usar la cocina como arma, sino porque quería recordar que la cocina había sido mía en todos los sentidos mensurables. Sellé la caja de suministros de cocina. Escribí en la tapa con un rotulador negro Sharpie, nuevo lugar. Desempacar primero. No sentí nada dramático. Sentí la pequeña y limpia satisfacción de un balance que se ha vinculado a pruebas. La noche del 13 de noviembre, recorrí mi casa con un vaso de agua en la mano, como lo había hecho la primera noche que la poseí en junio de 2020. El dormitorio principal ya estaba vacío. El baño no tenía nada más que un cepillo de dientes y una pequeña pastilla de jabón. La cocina estaba sellada en cajas. El comedor había sido enviado. La mesa que había restaurado, desmontada y empapelada. Me detuve en la puerta de la oficina con la ventana oeste. La habitación estaba vacía. El escritorio había desaparecido. El marco pintado, el marco que había pintado un domingo de octubre de 2021 en un verde que me llevó 3 viajes a la tienda de pintura a encontrar, era lo único que quedaba de mí en la habitación. La habitación que Sofía había pineado en un tablero de Pinterest. La habitación que mi madre había estado mostrando a mis tías en un tour virtual que no se había dado cuenta de que estaba realizando. Mi madre me había estado llamando solitaria desde que había cancelado el compromiso en 2018. Había usado la palabra en Pascua. La había usado en Navidad. La había usado la noche que compré la casa en una llamada telefónica que no quería atender. Me quedé en la puerta de la oficina vacía y pensé con la claridad que llega muy tarde por la noche. Me habían llamado solitaria toda mi vida. La verdad era más simple que eso. Había estado sola con ellos en la habitación.
Cerré la puerta por última vez. A la mañana siguiente, a las 10:14, firmé 31 páginas. A las 11:02, la casa tenía nuevos dueños. Dejé de pedir permiso para vivir mi propia vida. Me reuní con la tía Genoveva en el Café Mode de France a las 8 de la mañana del sábado, 29 de noviembre. Adena a las 8 de la mañana del sábado después de Acción de Gracias es un lugar tranquilo. La tía Genoveva ya estaba allí. Tenía una pequeña libreta de cuero sobre la mesa junto a su latte. La libreta era del tamaño de un libro de bolsillo. Estaba gastada. Siéntate, dijo. Me senté. No empezó con la cena. No empezó con las cajas. No empezó con la copa de vino que se había caído en el parqué de su propio hermano delante de 13 parientes. Empezó con esto: cariño, soy abogada de divorcios. Noto patrones. Es por lo que me pagan. Asentí. Tus padres, dijo, no están criando una hermana para ti. Están criando una dependiente para que la heredes. No dije nada durante un largo momento. Sostuve mi café con ambas manos. Abrió la libreta. Dentro, con su letra cuadrada de abogada, había fechas, cantidades, nombres. La primera entrada era de octubre de 2019. La última era de la semana anterior a Acción de Gracias. Dejé Fakherdrin hace 3 años, dijo. Ahora noto cosas que antes habría construido para entonces. ¿Noto esto? Esa tarde a la 1:30, fui a la oficina de Teddy en el edificio encima de Beimaca. Me había llevado allí un sábado porque la noche anterior me había dicho por teléfono: trae todo lo que tengas. Imprimiré todo lo que tenga. Vamos a poner un grapador en una reunión familiar. Tenía 3 documentos grapados en su escritorio cuando llegué. La primera proyección era la que ya había visto. Conservar la casa, jubilarse a los 65 con reservas reducidas. La segunda era la proyección de vender y reducir el tamaño, que ya estaba ejecutando. La tercera era una proyección que había construido esa semana por su cuenta sin que yo se lo pidiera. La había llamado columna 3. La columna 3 proyectaba cómo serían mis finanzas si conservaba la casa de Matt Groveland y permitía que mi hermana viviera conmigo sin alquiler durante los próximos 24 meses, con un aumento correspondiente en mis gastos de servicios públicos, alimentos, y según su estimación. La eventual cobertura de emergencias legales o médicas típicas del perfil financiero de Sofía. La columna 3 me mostraba jubilándome a los 71 con el 38% de la reserva de jubilación estándar. Teddy quitó la tapa de su pluma estilográfica. Dibujó un círculo alrededor del 71. Deslizó la página por el escritorio. Trae esto el sábado, dijo. No discutas. Lee la columna 3 en voz alta. Hizo una pausa. No tienes que ganar. Solo tienes que dejar constancia. Me reuní con Verónica Castro para cenar en The Lexington en Gran Avenue ese sábado por la noche a las 7:30. Verónica tiene 39 años. Estaba en mi promoción en la Universidad de Minnesota. Ahora es directora de recursos humanos de una empresa de marketing en North Loop llamada Greythorn. Llevaba los labios pintados de rojo esa noche y no solía llevarlos a cenar con la mayoría de la gente. Los llevaba por mí porque había oído lo que mi madre había estado diciendo. Pedimos. Le conté toda la historia entre el plato de pan y el plato principal. Cuando llegó el plato principal, Verónica sacó una tarjeta de presentación de su cartera y la deslizó por el mantel blanco. La tarjeta tenía su nombre. En el reverso, había escrito rápidamente con un bolígrafo azul el nombre de Brígida Valdés y las palabras gerente de oficina, extensión 218. Estamos contratando a un asistente administrativo, dijo Verónica. 42,000 de base, beneficios completos. Nuestra gerente de oficina, Brígida, toma la decisión. Yo solo abrí la puerta. Después de eso, tu hermana está sola. Recogí la tarjeta. La sostuve entre el pulgar y el índice. No se la voy a poner en la mano, dijo Verónica. Que me llame, solo ella. Si no lo hace, esa es información. Metí la tarjeta en mi bolso. No prometí nada.
Volví a mi apartamento temporal en el centro a las 9:50 con 3 documentos grapados en el asiento del pasajero, una libreta de cuero llena de la letra de abogada en el suelo del asiento trasero y la tarjeta de presentación de Verónica en mi bolso. En el camino, pensé en Marcela. Marcela me había enviado otro mensaje el día anterior, el día que mi primo David me había llamado a mi escritorio. El mensaje de Marcela había sido de una frase. Diga lo que diga tu madre en Facebook, a los compradores les encanta la casa. Me pidieron que te enviara sus agradecimientos. 4 personas en el transcurso de 7 días me habían dado datos. 4 personas, ninguna de las cuales compartía mi apellido. Mi familia tenía una historia sobre mí. Estas 4 personas tenían datos. Aparqué en el garaje subterráneo del edificio de apartamentos. Me senté en el coche oscuro un minuto más de lo necesario. Pensé en los años que había pasado tratando de darle a mi madre una versión de mí que pudiera aprobar. Pensé en cómo ella había pasado los mismos años tratando de darme una versión de mí misma que no podía reconocer. Cuando entré, me hice una taza de té. Me senté en la mesa del comedor. Ya no tenía miedo de la reunión familiar del sábado. Llegué a la casa de mis padres en Adena el sábado, 6 de diciembre a las 2 de la tarde. El cielo era del color de un cuenco de acero inoxidable. El aire era cortante. En el maletero de mi Subaru había una carpeta acordeón manila etiquetada simplemente familia. La carpeta contenía 73 documentos impresos en papel blanco liso de 20 b, perforados y organizados en orden cronológico desde octubre de 2019 hasta noviembre de 2025. La primera página era una línea de tiempo de una página. La página 73 era el correo electrónico de Teddy fechado el 4 de noviembre. Aparqué detrás del coche de la tía Genoveva. Me había enviado un mensaje de texto 90 minutos antes. Donato me llamó. Me pidió que estuviera allí. Él cree que me pondré de su lado. Cuando Sofía abrió la puerta principal, tenía los ojos rojos. No dijo hola. Se dio la vuelta y volvió al comedor. Mi madre ya estaba sentada a la cabecera de la mesa del comedor. Se había recogido el pelo. Hoy no llevaba la vajilla de boda. Llevaba su cara de negocios, la cara que usaba en Adena Realty cuando quería decirle a un comprador que estaba pensando en la casa equivocada. Mi padre estaba de pie junto a la ventana, mirando su comedero de pájaros. No se giró cuando entré. La tía Genoveva estaba en la mesa, a un lado, con un café. Me hizo un solo asentimiento. Me senté. Puse la carpeta sobre la mesa. No la abrí. Mi madre empezó, Elena, has humillado a esta familia. Esperé. Tu hermana contaba contigo. Tu padre y yo contábamos contigo. Siempre has sido la confiable. Y ahora no sabemos quién eres. Esperábamos más, dijo mi padre finalmente, sin dejar de mirar el comedero de pájaros. Sofía levantó la cara de entre las manos. Su maquillaje estaba corrido como siempre que había llorado para una audiencia. Renuncié a mi alquiler por ti, Elena. La miré. ¿Renunciaste a un alquiler del que te desalojaron? No reescribamos eso, Sofía. Un pequeño sonido salió de la tía Genoveva. Podría haber sido un sorbo de café. Podría haber sido una risa. La voz de mi madre se elevó. Siempre has sido la difícil. Puse la mano plana sobre la carpeta cerrada. Antes de seguir, quiero decir una cosa. Vas a querer sentarte para esta parte. Estamos sentados, dijo mi madre. Entonces, siéntense más atrás. La tía Genoveva miró muy discretamente a mi madre. Dijo, Priscila, me he perdido algo. Mi madre se volvió hacia ella, sorprendida por la intromisión. Genoveva, esto es entre nosotras. Tú me llamaste, dijo la tía Genoveva. Así que aquí estoy. ¿Me he perdido algo? Abrí la carpeta. No me levanté. No levanté la voz. Había practicado la cadencia en el camino, como se practican los alegatos iniciales de camino a los tribunales. Saqué la primera página. La puse sobre la mesa. Página 1. Cronología.
Octubre de 2019 a noviembre de 2025. 6 años completos. Mi madre alargó la mano para coger la página. No la detuve. Páginas 2 a 14, dije. Capturas de pantalla de transacciones de Venmo y Zelle. Papá a Sofía, mamá a Sofía. Total transferido durante el periodo, $94,200. Mi padre se apartó del comedero de pájaros. Páginas 15 a 22. 3 contratos de arrendamiento firmados conjuntamente. Cada uno de ellos incumplido en los primeros 9 meses. Responsabilidad acumulada del CEO firmante pagada por papá, $26,500. Páginas 23 a 27. Extractos de tarjetas de crédito. Cuenta AMX Platinum de Sofía. Saldo máximo alcanzado en agosto de 2025. $22,600. Cerrada por AMX. Extractos enviados a papá. Pagada por papá en 2 cuotas en septiembre y octubre. Deslicé ese bloque por la mesa hacia mi padre. Página 28. Transacción del Honda CR-V. Concesionario en Bloomington. 15 de septiembre de 2025. $6,500 transferidos al concesionario desde la cuenta corriente de papá. Préstamo de coche CEO firmado, $28,500, a 60 meses. Mi padre se inclinó hacia adelante. Dejó de respirar por un momento. Cogió la página 28. Tú le CEO firmaste el coche, dije, 2 meses antes de que ella anunciara que se mudaría a mi casa. Sofía miró fijamente la mesa. Mi padre dejó la página 28 con mucha suavidad. La volvió a coger. Leyó la segunda línea 2 veces. Páginas 29 a 40, dije. Nuestros extractos bancarios, resumen por año. Los verán más tarde. No son los importantes. Pasé a la página 41. No la deslicé. La puse en medio de la mesa. Dejé que todos la encontraran por su cuenta. Era una captura de pantalla de un intercambio de mensajes de texto. El número de teléfono en la parte superior de la captura de pantalla era el de mi madre. La destinataria era Sofía. El texto estaba fechado el 14 de junio de 2024. No te preocupes por la tarjeta de crédito, cariño. Tu padre se encargará. Y si la cosa empeora, tu hermana te ayudará si le preguntas de la manera correcta. Ella siempre se siente lo suficientemente culpable. La mano de mi madre fue a su garganta. Sofía la miró. Mamá, no te pedí que le enviaras eso a ella. ¿Le mostraste esto? La voz de mi madre se había vuelto fina. Me lo reenvió por accidente en marzo, dije. Su iCloud estaba sincronizado con el tuyo y pegó el hilo equivocado en un chat de grupo conmigo y con Marcela. He esperado 8 meses para sacar esto a colación. La tía Genoveva dejó su café muy discretamente. No lo volvió a coger. Mi padre entró lentamente en la cocina. No dijo nada. No nos miró a ninguno. Se quedó en la cocina durante 4 minutos completos. Nos sentamos en el comedor. El comedero de pájaros se balanceaba fuera de la ventana. Cuando mi padre regresó, su rostro había cambiado. No hacia la ira, algo más, hacia la mirada de un hombre que finalmente ha visto en papel lo que ha estado fingiendo no ver en la mesa. Se sentó a la cabecera de la mesa, frente a mi madre. Saqué las 3 proyecciones de Teddy. Página 71 de mi carpeta, dije. 3 proyecciones financieras. Página A, conservar la casa. Página B, vender la casa. Página C y esta es la que quiero leer en voz alta. Cogí la columna 3. Mi mano estaba firme. Leí, si conservo la casa de Matt Groveland y permito que Sofía viva en ella sin alquiler con los correspondientes servicios públicos, alimentos y probables rescates adicionales durante 24 meses, me jubilaré a los 71 años con el 38% de las reservas de jubilación estándar. Dejé la página, o como mi asesor financiero lo puso por escrito, si conservo esta casa, seré pobre a los 65. Si la mantengo en ella, seré pobre a los 71.
El comedor estaba en silencio. La tía Genoveva miró a mi padre. No miró a mi madre. No necesitaba hacerlo. Su voz, cuando salió, era la voz tranquila que usaba en los juzgados de familia. Donato, ella no es la difícil. Ella es la única que hizo los cálculos. Mi padre no le respondió. Se quedó mirando la página 28. Se quedó mirando la página 41. Puso ambas páginas sobre la mesa boca arriba. Asintió una vez. Mi madre no había terminado. Mi madre casi nunca termina. Puso las manos planas sobre la mesa. Inhaló una vez. Luego dijo la frase hacia la que había estado trabajando. La frase que probablemente había estado repasando en su cabeza mientras yo leía la columna 3. Bien. Bien, Elena. Vendiste la casa. Ya nos ocuparemos de eso más tarde. Pero aún puedes ayudar. No tienes que alojarla, pero podrías ayudarla con el alquiler solo por 6 meses para que se ponga en pie. Ganas mucho dinero. 2,000 al mes durante 6 meses. Eso no es nada para ti. Lo dijo como había dicho todo durante 38 años. Con matemáticas que no había calculado en un presupuesto que no era suyo. El rostro de Sofía cambió. La esperanza en él era visible desde el otro lado de la mesa. No la esperanza de una hermana que necesitaba ayuda. La esperanza de una hija a la que se le había prometido de nuevo que la salsa no se acabaría. Mi padre, por primera vez en 20 minutos, finalmente habló. Le dijo una palabra en voz baja a mi madre. Priscila, ella no lo miró. Mantuvo sus ojos en mí. No respondí de inmediato. Alargué la mano hacia mi vaso de agua, el mismo gesto que había hecho 9 días antes en una mesa diferente, y bebí. Dejé el vaso. 2,000 al mes durante 6 meses son. 12. 000. D. I. J. E. 12,000 dije. 12,000, continué, es el costo de 3 meses de hipoteca de una casa que ya no poseo. También es el costo de la próxima vez que Sofía incumpla, porque la lección de los últimos 7 años es que alguien la rescatará. La lección, mamá, es una que le has estado inculcando con cada transferencia bancaria. La cara de Sofía cambió. Eso no es justo. Justo, dije, es la palabra equivocada, Sofía. Sostenible es la palabra. No levanté la voz. No necesité hacerlo. Si extiendo ese cheque, dije, no te estoy ayudando. Estoy alquilando tu falta de voluntad para crecer. Y cada mes que la alquilo, te adentras más en una vida que no te pertenece. El rostro de mi madre había empezado a hacer algo que no le había visto hacer desde que tenía 11 años. Había empezado a perder su compostura. Así que no vas a hacer nada. Dijo Sofía. Me giré en mi silla. La miré directamente. No, Sofía. Voy a ofrecerte algo mejor. La tía Genoveva, a un lado de la mesa, me miraba con la expresión de una mujer que ya no era de ninguna manera una observadora casual. Estaba presenciando un momento que probablemente había esperado 15 años para ver. Metí la mano en mi bolso. Saqué la pequeña tarjeta de presentación blanca que Verónica Castro había deslizado sobre un mantel en The Lexington 7 noches antes. La puse sobre la mesa del comedor entre mi hermana y nuestra madre. Esta es Verónica Castro, dije. Es la directora de recursos humanos de una empresa llamada Greythorne Marketing en North Loop. Se graduó conmigo. Está contratando a un asistente administrativo. El puesto paga 42,000 al año, beneficios completos, 3 semanas de vacaciones. La decisión de contratar no es suya. Pertenece a su gerente de oficina, Brígida Valdés. La extensión está en el reverso. Sofía miró fijamente la tarjeta. Puedes llamar a Verónica el lunes. Yo no la llamaré primero. No me pondré en contacto. No enviaré un seguimiento. No dejaré que me diga cómo fue la entrevista. Si consigues el trabajo, lo conseguirás porque entraste por la puerta. Si no, no lo harás.
Me recosté en mi silla. No te estoy dando tiempo, Sofía. Te estoy ofreciendo una puerta. Si no la cruzas, esa es la última ayuda que lleva mi nombre. La sala contuvo la respiración. Mi madre empezó a llorar. No el llanto performativo que había hecho toda la semana. Un tipo diferente, más silencioso, más pequeño. El tipo de llanto que no le había visto en la cara desde la noche de 1996 en que me dijo que mi abuela había muerto. Sofía alargó la mano para coger la tarjeta de presentación. No la recogió de inmediato. Tocó la esquina con el dedo índice. Luego la levantó. Miró el reverso. Miró el anverso. La deslizó en el pequeño bolsillo interior de su cardigan. No dijo gracias. No dijo lo siento. Asintió una vez ligeramente de una manera que nunca la había visto asentir antes. Me levanté. Sofía llamó a Verónica la mañana del lunes, 15 de diciembre. Lo sé porque Verónica me llamó a las 3:12 de la tarde para decir simplemente llamó. La he pasado con Brígida. No hice ninguna pregunta de seguimiento. Dije, gracias, Verónica. La entrevista se programó para el jueves 18. La primera ronda fue con Brígida Valdés a las 10 de la mañana. La segunda ronda con Verónica como aprobador final fue a las 2 de la tarde del mismo día. Sofía fue a la entrevista con un blazer azul marino. Lo sé porque 3 semanas antes, cuando había estado en casa de nuestros padres en Adena, le había preguntado a nuestra madre si podía pedir prestado un blazer que estaba segura de que yo había dejado allí. Mi madre se lo había dado sin preguntarme. El blazer había sido originalmente mío. No lo había usado desde 2021. No le hice ninguna pregunta a Sofía el jueves. No le envié mensajes de texto. No me puse en contacto. El viernes por la mañana, 19 de diciembre, recibí un solo mensaje de texto suyo a las 8:53. Llamaron. La fecha de inicio es el lunes, 5 de enero. Leí el texto 2 veces. No le respondí, estoy orgullosa de ti. Le respondí, bien. No llegues tarde. Añadí la captura de pantalla del intercambio de mensajes de texto a una nueva carpeta de mi portátil. Llamé a la carpeta Sofía. Sofía empezó su trabajo el lunes, 5 de enero. No hablé con ella en las primeras 2 semanas del año nuevo. Le dejé enero. En la tercera semana, un sábado, le pregunté si quería venir a mi nueva casa adosada en Loberton a tomar café. ¿Vino? Llevaba el mismo blazer. Le di un papel. Era una hoja de cálculo de presupuesto de una página que había creado en 2014 cuando intentaba salir de las deudas de tarjetas de crédito. La hoja de cálculo tenía 3 secciones: gastos fijos, gastos variables, tasa de ahorro. Esto es lo que usé a los 25, dije. No porque tengas que hacerlo, sino porque puedes. Ella miró la página. Me miró. ¿Por qué me ayudas ahora? Porque ahora estás trabajando, dije. Esa misma semana, sin que yo se lo pidiera, la tía Genoveva se reunió con Sofía para almorzar en un pequeño lugar cerca de su consulta en Adena. La tía Genoveva había redactado un acuerdo de préstamo por escrito. El acuerdo especificaba $600 para ser utilizados exclusivamente para el primer mes de alquiler y el depósito de seguridad de un apartamento estudio, a devolver en $50 al mes a partir de los 60 días después del desembolso. Sin excepciones. Hizo que Sofía firmara el acuerdo ante notario en Adena. Esto es un préstamo, no un regalo, le dijo. Haré un seguimiento. Haré un seguimiento el mes que viene y el siguiente. Si no pagas, hablaremos de ello. Para el segundo viernes de febrero, el día 13, una fecha que el universo había elegido claramente a propósito, Sofía había ahorrado $1,800 de 5 cheques de pago. Combinado con el préstamo estructurado de $600 de la tía Genoveva, eso sumaba $2,400. Eso fue suficiente, apenas, para el primer mes de alquiler y el depósito de seguridad de un apartamento estudio en Uptown Minneapolis. El alquiler era de $1,180 al mes. El edificio tenía 3 pisos de ladrillo amarillo. El estudio era de 440 pies cuadrados.
Tenía una sola ventana orientada al este. Ella firmó el contrato de arrendamiento por su cuenta. No había ningún CEO firmante, excepto el préstamo estructurado de la tía Genoveva, que el administrador del edificio aceptó porque la tía Genoveva había impreso su número de abogado en el membrete. Sofía me envió una fotografía del contrato de arrendamiento a las 4:11 de la tarde de ese viernes. La fotografía mostraba su firma en tinta azul en la parte inferior de la página 9. Debajo de la foto había una sola línea de texto. Olvidé cómo se sentía firmar algo de lo que nadie tenía que rescatarme. Leí el texto. Lo leí 2 veces. No añadí la fotografía a mi carpeta de recibos familiares. Abrí la carpeta que había creado el día que me había enviado un mensaje de texto sobre el trabajo, la llamada Sofía. Añadí la foto del contrato de arrendamiento a esa carpeta. Era el segundo archivo allí. El primer archivo había sido su texto de oferta de trabajo. Nombré la foto primer contrato de arrendamiento 13 de febrero de 2026. Cerré el portátil. Prepárate. Había cerrado la compra de mi propio nuevo lugar el 19 de diciembre, entre la reunión familiar y el comienzo del trabajo de Sofía. Era una casa adosada en Loberton-St. Paul. 1420 pies cuadrados, 2 dormitorios, 2 baños y medio, hipoteca de $1,650 al mes. Totalmente $900 menos de lo que había estado pagando en Matt Groveland antes de la reevaluación de impuestos. La casa adosada tenía un pequeño balcón con vistas a las vías del tren y, más allá, al río Mississippi. En invierno, el río corría negro entre las orillas blancas. Compré una Fujifilm X-T5 a mediados de enero con dinero que habría gastado en otra vida reemplazando el back de la antigua casa. Había querido esa cámara desde 2021. Me había dicho a mí misma cada vez que podía esperar. Había esperado lo suficiente. La noche del 28 de enero a las 16 de la noche, recibí un mensaje de texto de mi padre. No llegó a través del chat de grupo familiar. Llegó directamente a mi número en su hilo individual. El texto decía completo: llevé la hoja de cálculo a mi contable en H&R Block. Dijo que tenías razón. Papá. Leí el texto. No respondí. No parecía esperar que lo hiciera. Añadí la captura de pantalla a mi carpeta Sofía, que comenzaba a funcionar discretamente como un tipo diferente de archivo. No recibos, sino pruebas de reparación. A finales de marzo, había empezado a caminar después del trabajo. Caminaba desde Loberton cruzando el puente de Babasa Street y de vuelta con la cámara al cuello. Abrí una cuenta de Instagram sin nombre y sin seguidores de mi familia. Publiqué fotografías de detalles arquitectónicos. La cornisa del edificio Pioneer Endicott, la barandilla de hierro de Leek Bridge, el toldo de una antigua farmacia de la esquina en Selby Avenue. El lunes, 6 de abril, Sofía aprobó su revisión de 90 días en Greythorne Marketing. No hubo ascenso, ni nuevo título, pero Brígida Valdés había añadido el nombre de Sofía a la página del equipo de la empresa. Sofía obtuvo un pequeño aumento, 2,000 anuales, y responsabilidad adicional apoyando a uno de los gerentes de cuenta senior a prueba. La tía Genoveva, que había estado recibiendo los pagos del préstamo de Sofía el día 5 de cada mes desde febrero, cenó tranquilamente con mi madre a principios de abril. No sé lo que se dijo. La tía Genoveva no me lo contó. Mi madre no me llamó. El miércoles por la mañana, 8 de abril, a las 7:14, mientras me preparaba mi primera taza de café, mi teléfono vibró en la encimera de la cocina. Era mi padre en su hilo individual. El texto decía: volví a ver la hoja de cálculo anoche. Lamento haber tenido que verla 2 veces. Papá, sostuve el teléfono durante mucho tiempo. No respondí durante 3 horas. Cuando respondí, escribí 2 palabras: de acuerdo, papá. No envié nada más. Una tarde de sábado a finales de abril, caminé por Rice Park en el centro de St. Paul con la Fujifilm al cuello y la tapa del objetivo en el bolsillo. La luz a través de los árboles a finales de mes era una luz de Minnesota que no sé cómo describir excepto para decir que perdona lentamente. Mi madre aún no me había llamado. Me había enviado un mensaje de texto 2 veces. Una vez en Pascua, un mensaje genérico a sus 2 hijas y otra a mediados de abril preguntando si estaba libre para el brunch del Día de la Madre.
Le había dicho que le avisaría. Aún no le había avisado. La tía Genoveva me llamaba cada 2 miércoles. Había adquirido la costumbre de terminar sus llamadas con una frase que decía como otras mujeres decían, te quiero. Ella decía, hiciste los cálculos, cariño. Nunca supe qué responder. Yo decía, gracias, tía Genoveva. Y ella colgaba. Marcela me había invitado a un pequeño club de cena. 4 mujeres de unos 30 y tantos años, todas ellas a su manera calladas sobre algo. Sofía me había enviado un mensaje de texto el día anterior con una pregunta sobre un formulario de impuestos. Yo había respondido a la pregunta. No había hecho ninguna otra pregunta. Me senté en un banco cerca del centro de referencia. Saqué la tapa del objetivo de mi bolsillo. No la volví a poner en la cámara. Mi madre me había llamado solitaria en acción de gracias. Para abril, tenía un balcón, una cámara, sábados y 4 personas que me veían claramente. Solitaria nunca había sido la palabra correcta. Sola con ellos sí lo había sido. Solía pensar que el límite era una pared. Ahora sé que el límite es una puerta, una por la que yo decido quién entra y cuándo. Si alguna vez te han llamado el confiable, si alguna vez te han dicho que la familia ayuda a la familia mientras veías como tu nombre pasaba de hija a recurso, me gustaría saber en los comentarios en qué año finalmente dejaste de abrir la puerta sin preguntar quién estaba al otro lado. Ayudar a alguien no es lo mismo que dejar que vivan de tu vida. Los límites no destruyen a las familias. A veces son lo primero honesto que una familia ha visto. Ya no guardaba recibos para defenderme. Los guardaba para recordar quién era cuando nadie me creía. Y luego, lentamente, dejé de guardarlos por completo.